8 de junio. Bienvenidos. El tema que ustedes ven allí enfrente, el Antiguo Testamento, hablaba de Jesucristo, el verdadero Mesías. El rollo del Antiguo Testamento hablaba de Jesucristo. El libro del Antiguo Testamento hablaba de Jesucristo. Hoy es lunes. ¿Será que el Antiguo Testamento solamente muestra una descendencia, un apellido, una etnia? ¿O será que el Antiguo Testamento mostró a Jesucristo? Pues la ley ceremonial, teniendo una sombra de los bienes venideros, no era la imagen misma de las cosas. El salmista dio una cita en el libro de Salmos a Jesucristo. Lo veremos en un segundo. Nunca dice el escrito, la imagen de los sacrificios y ceremonias nunca pueden por sí mismos ofrecer continuamente cada año o hacer perfectos a los que se acercan mediante de la sombra, que es la ley ritual, la ley de las ceremonias en el Torá. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan en ese culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros, notemos, la sangre de los toros. ¿Cuáles toros se refiere? La sangre de los sacrificios especificados en el Torá. La sangre de esos toros y machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, ahora vea, ¿a quién se va a hacer referencia? Por lo cual, entrando en el mundo, dice lo siguiente: sacrificio y ofrenda no quisistes. ¿Usted sabe quién está escribiendo esto en el Antiguo Testamento? El rey David. En el libro de los Salmos, vea, note y vea y distinga a Jesucristo el Salvador mencionado en una profecía mesiánica por David, hablando acerca de cómo los sacrificios cesarían y serían cumplidos en Jesucristo. El Antiguo Testamento está testificando acerca de esta transición, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisistes, mas me preparaste un cuerpo. Usted note eso. Dijera esta palabra por el rey y profeta David. No quisiste sacrificio y me preparaste un cuerpo. ¿Usted sabe de quién está hablando en una profecía mesiánica el rey David? Es muy claro. Lo único que se tiene que hacer es ver el cumplimiento. ¿Cuándo ocurrió? ¿Sobre quién ocurrió? Esta profecía mesiánica de David, me preparaste un cuerpo, no se está refiriendo al cordero que era inmolado en forma de un animalito humilde, no está hablando de una nación que se le llama Mesías, en esta forma Israel, no está hablando en ese sentido.
Me preparaste un cuerpo significa la transición de la sombra que iba a ser ahora la ley en el Torá por el verdadero Redentor del mundo. El profeta David continúa diciendo, mas me preparaste un cuerpo, holocausto y expiación por el pecado no te agradó. Para todos ustedes que creen y ponen sus esperanzas en un tercer templo, allá en el Medio Oriente, allá en Israel, para que el sistema levita otra vez se restaure, tienen que saber que a la luz del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, están poniendo sus esperanzas en algo vano, en algo hueco, en una sombra, de acuerdo al profeta David. Pues los sacrificios no te agradaron. Me preparaste un cuerpo, dice el profeta. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Vea esta hermosa profecía por medio del rey David. El rey David no estaba exaltando a la nación de Israel, estaba dándole la gloria, viendo al futuro, a la venida del Redentor, el verdadero prometido, que se cumpliría en el nacimiento, vida y sacrificio y resurrección y ascensión al santuario celestial verdadero de Jesucristo. Jesús, Jesus Christ, o como usted quiera llamarlo, en cualquier idioma o transliteración. Ahora, dice el profeta David, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Esta profecía mesiánica que David escribió apuntaba al verdadero Mesías Jesucristo, que vendría a ser el cuerpo para dejar atrás la sombra de los sacerdocios levitas y de también los sacerdocios que eran la sombra, los sacerdocios y los rituales del Cordero, que era sombra, que apuntaba y cesaría con la llegada de Jesucristo, diciendo, vea, primero sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste. Usted tiene que digerir la palabra. En el Antiguo Testamento usted tiene que pensar lo que usted está leyendo, en lo que usted está creyendo, en lo que usted le están enseñando. La mirada de David no estaba puesta en un primero, segundo, tercer templo, no. Él sabía que más allá de una estructura material, física, vendría el verdadero Jesucristo Mesías, que redimiría no solo a Israel, a todo aquel que le aceptara, sino a todo el mundo entero. Y David sigue diciendo, ni te agradaron las cosas, las cuales no te agradaron, las cuales se ofrecen según la ley ceremonial, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero. Ahorita vamos a seguir con esta parte, estoy hablando solo Biblia, quítalo primero. Y después va a decir, para establecer lo que sigue. Eso que sigue es la vida y ministerio de Jesucristo. Pero vamos a ver qué era, quítalo primero. ¿A qué se refiere? ¿Qué es lo primero? ¿Sabe una cosa a la luz de la Biblia? A la luz del Torá, del Tanaj, de todo lo demás, en cualquier idioma que usted quiera llamarle. Es el Biblos, es la Escritura, es la palabra de Dios. A la luz de la Biblia, quítalo primero era y es un ejemplo literal de la palabra de Dios. Quítalo primero, lo que iba a ser sombra, lo que se abolió en la cruz. Colosenses 2 era las leyes ceremoniales judías, las 7 fiestas ceremoniales judías, el Birkat Kohanim, el Rosh Hashanah, el Yom Kippur literal,
Esto era quita lo primero. En Jesucristo se abolió. Todo lo demás que tiene que ver con el sacerdocio levita, los rituales y la ley ceremonial quedaría atrás, clavada en la cruz. Y no me refiero a la ley de las 10 letras, a la ley de los 10 mandatos o los 10 mandamientos escrita en piedra por el dedo de Dios, dictada por Dios, por Yahweh. No me refiero a esa. Esa está vigente. Esa es la única ley que es el carácter de Dios que está vigente. La que está en el cielo, la que está en el santuario celestial verdadero, no hecho por mano. Esa es vigente. La ley escrita en el libro, dictada por Dios a Moisés y escrita por el dedo de un humano de Moisés, abolida, quitada, puesta fuera del arca, en el rollo que contenía el acta, el cual Colosenses 2 dice: Cristo clavando en la cruz el acta de los decretos que estaba en contra de nosotros, que nos maldecía por medio de la ley que maldice, la ley ritual sacerdotal, que era una sombra, incluyendo, quita lo primero, era y es el Sukkot, la Hanukkah, el Purim, para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Escuche usted, querido amigo, hermano, con todo amor y respeto, usando solamente la palabra de Dios. En este mundo de pecado no hay ninguna esperanza que pueda salvar a ningún ser humano, nada que sea literal y físico. Nada que sea un ladrillo, una piedra, un mármol, oro o aún cualquier libro que se considere sacrosanto. Nada puede quitar el pecado a ningún ser humano. Lo único, a la luz de la palabra de Dios, que puede quitar el pecado es la obra intercesora en el lugar santísimo del cielo por medio de Jesucristo, el único sumo sacerdote, real, verdadero, el ungido con el Espíritu de Dios en su bautismo. Ahora, para establecer esto último, quita lo primero, la sombra, lo ritual, lo ceremonial, para establecer lo que Cristo vino a hacer. En esa voluntad entonces somos santificados en Cristo, por Cristo, y cualquier promesa del Antiguo Testamento es solamente si estás en Jesucristo. Si el centro de tu enseñanza y fe es Jesucristo y nada más fuera de Él. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchos sacrificios, muchas veces. Sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, aquí hay un pero. Aquí hay una pauta de tiempo, aquí hay un milagro, aquí hay algo que ningún ser humano pudo hacer, solamente el verdadero Mesías prometido, Jesucristo. Pero Cristo, habiéndose ofrecido una vez para siempre, es decir, no más se tienen que hacer sacrificios de corderitos literales en forma de animal, aunque se llegara a restaurar un tercer templo literal. Cualquier sacerdocio levita sería hueco, no sería bíblico, pues de acuerdo a la palabra de Dios, el único verdadero sumo sacerdote es Jesucristo, en el único santuario celestial que tiene valor, que está en el cielo. Ese mismo santuario que Dios le reveló a Moisés, la copia del que está en el cielo. El mismo que le reveló a Isaías, el mismo que le reveló a Daniel. Ese mismo santuario está en el cielo, es el único con valor, donde Jesucristo es el sumo sacerdote. La palabra de Dios sigue diciendo, Él se ofreció una vez para siempre, sacrificio por los pecados. Escuche usted con todo amor y respeto, ninguna ley ceremonial ni ritual, ni el Torá, ni el Tanaj puede quitarte el pecado. Solamente tu fe en Jesucristo puede quitar el pecado de acuerdo a la palabra de Dios, no de acuerdo a mi opinión.
se ha sentado Jesucristo a la diestra del Padre. Hebreos capítulo 10, versículo 1 al 12. Escuche, hermano y hermana, este mundo vive en una condición muy triste. El mundo rechaza a Jesucristo. No todos, obviamente. El mundo rechaza a Jesucristo. No lo ve como el único y verdadero Salvador del mundo. 4000 años después de que fuera profetizado esto que acabo de leer como introducción por medio del profeta y rey David en el salmo que yo mencioné, vino Jesús del vientre de una mujer lleno de fe y espíritu de victoria para aplastar a su enemigo, Satanás, Lucifer, la cabeza de Satanás. Se había profetizado en Génesis capítulo 3, versículos 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. ¿Sabe una cosa? Otra verdad difícil de digerir para cualquier idolatría que hay en este mundo. La simiente es Jesucristo, no es Israel. De acuerdo a la palabra de Dios, no a mi criterio. La simiente es Jesucristo, no Israel. Si bien Jesucristo 100% hombre vino para ser nuestro representante, Él iba a ser nuestro intercesor con su sacrificio, porque Juan 1:29, Él es el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, con todo amor y respeto, mi amigo y hermano que ha comentado aquí, tú decides qué opinión tener de Jesucristo. El reino de Dios no forza, no es tirano. La fe es un regalo de Dios. Aceptar a Jesucristo como el Salvador, el Mesías prometido, el Cordero de Dios que quita el pecado, es un milagro para que la fe se deposite en cada persona. Dios no nos forza a creer o qué creer. Ahora, la profecía decía que al entrar en el mundo, Jesucristo, llegó el periodo más importante en la historia de la humanidad. Y Él dijo, he aquí que vengo. Vea la profecía cumplida, hablada por el profeta David. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. No se está refiriendo de una nación, no se está refiriendo de nada más, se está refiriendo de Jesucristo, su venida, el deseado de todas las gentes. Ahora cumpliría esta promesa hermosa. Dios entre nosotros, Emmanuel, dijo el profeta Isaías, será llamado Dios con nosotros. Él ahora vendría a liberar al mundo de pecado, y gloria a Dios por eso, porque yo soy uno de los que se benefician de eso. Hebreos 10:7, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. El apóstol Pablo, que es el mismo que Saulo, de acuerdo al libro de Hechos. Pablo, Saulo es el mismo, de acuerdo al libro de Hechos. El apóstol Pablo estaba solamente plagiando cuando dice esta cita de Hebreos 10:7, la escritura de David del Salmo. Eso es todo lo que él hizo. Él parafraseó lo que David escribió al ser inspirado. Él está copiando lo del Antiguo Testamento. Esta voluntad fue clara. Esto conllevaba aplastar totalmente el poder de Satanás sobre el hombre. Así pues, el Padre preparó un cuerpo para Jesucristo. Gloria a Dios por eso. Si usted cree en Jesucristo, debe estar contento de que es libre, de acuerdo a la palabra de Dios, de todo pecado cuando depositamos la fe en Jesucristo. Un cuerpo de linaje de David según la carne. Romanos 1:3 dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. En la historia de Israel, a través de 42 generaciones, Dios usó diferentes hombres para revelarse, pero Satanás, antes de Cristo, la genealogía de Cristo, hubieron 42 hombres antes de Cristo, pero Satanás los venció, incluyendo a Salomón, el rey más grande
del clímax de la historia judía. Incluyendo a él le venció. A Jesucristo no lo venció. Escuche, hermano y amigo, usted tiene que saber en qué cree y en quién cree. Satanás venció 42 generaciones y 42 hombres de la genealogía de Jesucristo antes que Jesucristo llegara a encarnarse para salvar al que le acepte de su pecado. Satanás tuvo éxito en vencer diferentes hombres, pero Satanás, a través de esas 42 generaciones que vienen antes de Jesucristo, de su rama, Salomón es uno de ellos, hubieron más que fueron vencidos por Satanás. Él construyó un templo para Dios, lo sabemos, a imagen que él se le otorgó, que Dios le había mostrado a David. La imagen del verdadero santuario celestial se la mostró a David Dios por medio de un escrito hecho con sus manos. Esto está en el Antiguo Testamento. Dios le mostró una copia del santuario celestial a David, porque el verdadero y único santuario es el que está en el cielo. Escuche, ninguna estructura humana hoy en día presente, de acuerdo a la palabra de Dios, tiene valor. Y aunque se erigiera un tercer templo, de acuerdo a la Biblia, no tendrá valor. La réplica que Dios le mostró a David es la que construyeron en la época de Salomón. Esta prueba está en Primera de Crónicas 28, versículo 19. Todas estas cosas, dice la palabra, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras, vea, del diseño. Dios le mostró un diseño de un santuario celestial. El único verdadero santuario que existe en el presente es el celestial, el que la Biblia habla. En el Antiguo Testamento, en el Torá, pues se lo reveló a Moisés. En el Tanakh se lo reveló a Isaías, a Daniel. En el Nuevo Testamento muestra a Jesucristo como sumo sacerdote en el santuario celestial, en el lugar santísimo, ofreciendo intercesión por el que le acepte por fe. Ahora, a pesar de que Dios le dijo a Salomón que le iba a dar sabiduría y conocimiento, Satanás ganó la victoria sobre Salomón porque lo hizo pecar, lo hizo envilecerse. Fue apóstata, fue idólatra. Inauguró múltiples sitios de adoración en Judá e Israel a dioses ajenos. Quebró los 10 mandatos de Dios en todos los sentidos. Es decir, 42 generaciones antes de que Cristo viniera y se encarnara, hubieron 42 hombres antes de Cristo de su línea, pero todos fallaron. Jesucristo es el único que no falló. Jesucristo es el que le aplastó la cabeza a la serpiente, que es Lucifer. Y ahora, si tú crees en Jesucristo, eres libre de pecado. Nadie, ninguna estructura humana que se erija en el futuro tiene poder para darte esa salvación. A pesar de que Dios le dio estos regalos a Salomón, Salomón terminó su vida en desaliento, en tristeza, lleno de remordimiento. Jesús también recibió un plan de las manos de Dios, del Padre, en el rollo del libro que habló David en la profecía mesiánica, un plan para una nueva creación, un nuevo templo sagrado. Ahora en Cristo ya no iba a haber una estructura literal. ¿Se acuerda usted qué le dijo Jesús a la mujer samaritana? La mujer samaritana discutiendo acerca de dónde adorar, si en Jerusalén o si acá o si allá. Jesús dice, créeme mujer, vendrá el día. Y ese día, porque Jesucristo vio venir 38 años después de su ascensión al cielo triunfante, cuando Él ascendió en el año 31 de nuestra era, en el año 70, 30 y algo años más, viene Tito
los romanos y destruyen el segundo templo por la apostasía de Israel y rechazar al pacto. Pues Jesucristo había encarnado la ley de los 10 mandamientos en él mismo. Al rechazar a Jesucristo, rechazaron el pacto. Ahora había sido destruido la esperanza del sumo sacerdote. ¿Lo recuerdan que dijo? Más vale matar a un hombre que perder a una nación. Y ellos con eso derramaron la copa de la ira de Dios. Y Jesucristo le dice, créeme, mujer, aquí está esta conversación. Vendrá el día en el que el verdadero adorador adorará al Padre en espíritu. Escuche usted una cosa. El verdadero pueblo de Dios, Israel espiritual, se encuentra en todo el globo. Y no viene de una genética, no viene de 12 tribus. Es solamente el que está en Jesucristo, el que se ha bautizado, sumergido totalmente en agua, en Jesucristo, el que vive las enseñanzas de Jesucristo, el que permanece en Jesucristo. Escuche, querido hermano y amigo, a pesar de todo lo que hemos hablado, Jesucristo también recibió una profecía. Él vino y se le preparó un cuerpo para salvar al mundo del pecado. Él debía edificar ahora, no fuera de su cuerpo un templo, no, sino dentro de su cuerpo. Su cuerpo sería el templo. ¿Usted se acuerda cuando le habló al Sanedrín y le dijo, destruyan este templo y en 3 días lo levanto? ¿Se acuerdan de eso? Él hablaba de su cuerpo. Él no estaba hablando de una estructura hecha por un hombre. ¿Lo recuerdan? Y eso pasó. El odio humano le quiso y pensó que le destruyó, pero él resucitó. Victorioso, grande, potente, omnipotente. Usted tiene que saber en qué cree y en quién cree. Jesucristo ahora venía a hacer una obra en el interior, en él como su cuerpo y el templo que redimiría a la raza humana para todo aquel que le acepte. Como Salomón entonces hizo una obra en lo exterior, fuera de él, y falló. Ahora Jesucristo hacía una obra en el interior, su cuerpo como el templo, que iba a ofrecer el sacrificio, él como el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29, un cuerpo. Así fue el lugar de trabajo de Satanás. Durante 42 generaciones engañó a Salomón y a los demás después de Salomón, y después vino Jesucristo. Mateo 1:17. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David, vea, son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia por la apostasía e idolatría de Judá, que hasta en el santuario terrenal tenían dioses ajenos, lo dijo Ezequiel. Hubieron otras 14 ¿qué? Generaciones. Y desde la deportación a Babilonia, en el año 605 a.C., el primer sitio donde se llevan a Daniel de 16, 17 años de edad, hasta Cristo, otras 14 generaciones. Todas esas generaciones fueron sometidas por Satanás en el pecado y la miseria. Ninguno de esos hombres de la línea de Jesucristo pudo haber redimido al mundo de pecado. Nadie. Jesucristo estaba a punto de cambiar la historia. Lo había profetizado el rey David. Prepárame un cuerpo. Quítalo primero la sombra para establecer lo postrero. Pero ahora Jesús, bajo la guía del Espíritu Santo, debía obtener total victoria sobre el poder de Satanás. Tenía que pisarle la cabeza a Satanás. Esto se convertiría en el cuerpo de Cristo, donde Cristo llevaría toda la honra, los mandamientos, los 10 mandatos de Dios. Ordenarían ahora todo, un cuerpo del cual Satanás sería apartado, pues el verdadero Mesías y Cordero de Dios vencería a Satanás de una vez por todas. Esta obra fue extremadamente grande. Fue la obra más grande que puede existir en la tierra. El verdadero deseo de todas las gentes caminaría en esta tierra. Jesús
comenzó esta obra. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Hebreos 10:7 parafraseaba la profecía mesiánica de David en los Salmos. Entonces Dios, el Padre, concentró todo su entusiasmo sobre su Hijo. Ahora, su Hijo es Jesucristo. Y hay una profecía cuando José, María y Jesucristo van a Egipto para huir la muerte del emperador romano, del gobernador romano en Jesucristo, cuando era bebé. Y luego se cumple una profecía: de Egipto llamé a mi hijo. Cuando el ángel le habla a José y le dice: regresa. El que quería matar a Jesucristo ya murió, regresa. Y se cumplió, dice la palabra en Mateo, para que se cumpliera la profecía: de Egipto llamé a mi hijo. El Hijo único de Dios es Jesucristo. Entonces Dios concentra sus fuerzas para hacer esto realidad. Todo el oro ahora, el oro que invirtió Salomón en el primer templo, toda la pompa, la gloria humana, la plata, el cobre, vestiduras especiales, todo lo exterior, lo humano, todo lo que se acaba, lo que robaron los babilonios cuando pusieron sitio primera, segunda y tercera vez a Judá, todo lo que se acaba del primer templo, y segundo, todo lo exterior, la gran belleza, lo humano, todo lo brillante y de excelente apariencia desapareció con la venida de Cristo. El judaísmo se volvió ostentoso. La religiosidad del exterior fue echada fuera. Isaías 53:2 lo había profetizado. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué dijo Isaías? Profetizando al verdadero Redentor del mundo. Isaías 53:2. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo. Escucha, este renuevo no es Israel. Este renuevo se profetizaba para Jesucristo. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él. Escuche, Jesucristo vino para que el que le aceptara por reconocer el verdadero espíritu de la unción en Jesucristo. El ojo humano a simple vista se iba a dejar llevar por la pompa y la ostenticidad. Iba a decir: si Jesucristo no es de tal familia del Sanedrín, no lo aceptamos. Él no puede ser el Mesías. Si Jesucristo no es influente o rico o viene de un rabino, no lo aceptamos. Es que el ser humano mide de acuerdo a lo exterior, a lo mundano, a lo que no es divino. La gran prueba para el Sanedrín, los herodianos, escribas, fariseos, iba a ser si por la fe y los ojos espirituales podían discernir al verdadero Redentor del mundo. Y muchos de ellos fallaron por su orgullo propio, y el orgullo viene de Lucifer. Por eso fue sacado del cielo. No creamos que con el mismo odio étnico, sin aceptar a Jesucristo, vamos a heredar las promesas del Padre. Las promesas solamente son en Jesucristo, en Él y por Él. Amén, dice el apóstol. Entonces, la gran prueba era de que Jesucristo vendría. Isaías 53:2, versículo 3, 4, 5, 6. La gran prueba vendría de que Jesucristo, el Mesías, iba a no tener una apariencia llamativa. No iba a ser un hombre alto, atractivo, como se describe del rey Saúl, guapo en gran manera, o como David, pelo rubio, rizado, con ojos de color. No iba a tener ningún llamativo. Él iba a llamar por medio de su reino de gracia, para que le deseemos, dice Isaías. No va a venir con hermosura. Le veremos más inatractivo, para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón, no nación, varón, hombre, prometido, el Cordero de Dios, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Es decir, la mayoría del Sanedrín le rechazó por su orgullo propio, por su justicia propia. El profeta Isaías había profetizado: él será experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó, sigue diciendo Isaías,
Él, Jesucristo el Mesías, nuestra enfermedad, sufrió nuestros dolores y nosotros le supimos y le tuvimos por azotado, por herido de Dios, por abatido, mas Él herido fue por tu pecado, tu rebelión, molido por tu pecado y transgresión. El castigo de nuestra paz fue sobre Jesucristo y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas sin pastor. Y en el día y la noche del juicio, cuando el Sanedrín ilegalmente capturó a Jesucristo por el odio de una nación, los discípulos de Jesucristo huyeron, cumpliendo la profecía del Antiguo Testamento, como ovejas sin pastor. Sigue diciendo Isaías, cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, el pecado de todos nosotros, en Jesucristo. Ahora Jesucristo era el verdadero y único Cordero de Dios. Escuche usted con respeto y amor, querido amigo y hermano. Ningún tercer templo, ni ningún sacerdocio levita que se restaure, ni ningún cordero, ni ningún otro animal limpio de Levítico 11, apto para el sacrificio, va a tener ningún valor, pues Cristo ya cumplió todo lo que había por la raza humana, de acuerdo a la palabra de Dios. Y afligido, Él no abrió su boca. Aquí Isaías está haciendo la comparación con un cordero que se llevaba al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue llevado y quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Esta palabra cortado es asesinado. Fue muerto por el Sanedrín judío. El Sanedrín judío usó al poder político romano. Se corrompió, dejó al esposo, al padre. Eso dicen los profetas. Y se unió con el poder romano. El Sanedrín judío se prostituyó, de acuerdo a la palabra de Dios, por el odio satánico que tenían contra Jesucristo. Pues Jesucristo no había ido a sus escuelas ni academias para matarlo, para quitarle la vida. Y se dispuso con los impíos su sepultura. ¿Se acuerdan? Que también en la cruz, los pecadores al lado de Él, y con los ricos fue en su muerte. José de Arimatea, ¿lo recuerdan? La tumba, aunque nunca hizo maldad. Jesucristo fue tentado en todo, pero sin pecado, dice el libro de Hebreos. Ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Escuche, querido amigo y hermano, nada humano, terrenal, palpable, hueco de esta tierra puede quitar el pecado. Ni aún el Torá, ni la ley ceremonial lo quita. Dios lo instituyó antes de Cristo como una sombra, como un remedio para después que pecaban. La ley ceremonial no quitaba el pecado, era la fe en el Cordero que simbolizaba al Mesías que vendría a quitar el pecado del mundo. Verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. ¿Sabe qué había profetizado aquí Isaías? Lo que Jesucristo hizo en el aposento alto. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre, que será derramada por muchos. El profeta Isaías, 840 años antes de Cristo, había profetizado de que la muerte de Jesucristo iba a renovar el pacto en Jesucristo. Hermano y hermana, amigo, usted tiene que estar gozoso de que usted no tiene ya que seguir formalismo ni cosas que son huecas, que le llevan a la esclavitud de la ley ceremonial. Pues en Jesucristo, Él anuló el acta de decretos ceremoniales en la cruz. Colosenses 2, 14 al 17. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida. Jesucristo
hasta la muerte, y fue contado con los pecadores. Y habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por las transgresiones, aún en la cruz Jesucristo pidió por los que le hacían la maldad, pues no sabían lo que hacían. También desapareció el altar de los sacrificios. Incluso, hermano y hermana, el Antiguo Testamento y el antiguo sacerdocio, la ley levita y ritual desapareció. Usted se pregunta ¿cuándo? Lo único que tiene que hacer es seguir leyendo la palabra de Dios. Vea la sombra del Tanaj y el Torá. Apuntaban a Cristo. En Cristo se cumplen. Cristo las clava simbólicamente en la cruz. Ahora, Cristo, una vez más hago hincapié, no clava los 10 mandamientos. Esa es otra ley. Una ley no es la misma. Una ley es la que Dios dio al pueblo y Dios escribió con su dedo 2 veces en tablas de piedra. Esa está dentro del arca del pacto en el cielo. La ley del libro y del acta que Moisés escribió, que Dios no escribió, esa era temporal, era un rollo y estaba puesta fuera del arca. Amigos, hermanos, tenemos que seguir no solamente escuchando a un líder sectario que nos esclaviza en formas religiosas. Tenemos que dejar que la palabra de Dios nos libere en Jesucristo. También desapareció el sistema de los sacrificios y en Jesús se creó un nuevo sacerdocio. ¿Cuándo fue ungido él? Con el bautismo. El Espíritu Santo le ungió para liberar a los enfermos, a los que necesitaban vista. Y él leyó en la sinagoga, ¿lo recuerdan? Isaías, la profecía, el Espíritu de Jehová me ha enviado para liberar. Después de que él se bautizó inmediatamente, fue llevado en el Espíritu al desierto, pasó la prueba de 40 días, regresó directo a la sinagoga, se paró, se puso de pie, leyó y dijo, hoy mismo se ha cumplido esta profecía. Jesucristo había sido ungido con el Espíritu Santo y ahora salía a hacer su ministerio de 3 años y medio, a liberar del pecado, a hacer milagros tan grandiosos que ni aún el corazón duro del Sanedrín quiso aceptar, viendo para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías, para que teniendo ojos no veas, para que teniendo oídos no escuches, porque eres un pueblo de corazón duro, de dura cerviz. Todo fue movido de estar fuera del cuerpo, como los 2 templos que fueron construidos, año de la época de Salomón y de la época de Jesucristo. Fue movido todo ahora a la obra dentro del cuerpo de Cristo, que era ahora el verdadero sacrificio. El Padre le mostró cuando Dios condenó el pecado en la carne por medio del verdadero Cordero, Jesucristo. Jesús respondió lo que Pablo llama la muerte de Jesús en 2 de Corintios 4:10. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, es decir, la gloriosa resurrección que nadie podrá efectuar por la raza humana. Jesús cumplió la sentencia de muerte por el pecado, condenado él en un madero. Esta muerte quitó el pecado en la carne, lo que antes era imposible para sus 42 generaciones antes de él, imposible para el sistema levítico del sacerdocio que abolió. Hebreos 10:4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Hermano, amigo, si usted tiene su experiencia y su esperanza puesta en la teología jesuita, de que habrá un tercer templo en Israel y que se van a restaurar los sacrificios levitas y el cordero, usted tiene que saber que ningún animal puede quitarte el pecado. Jesucristo ya vino y cumplió y lo clavó en la cruz. Él es el único Cordero de Dios. Si usted escucha la verdad le liberará. El Espíritu Santo se la revelará para que usted no caiga en las garras del judaísmo. Esta es la guerra que Pablo siempre llevó, que Pedro llevó, los apóstoles llevaron y aún Jesucristo. No caer en las formas hipócritas, falsas, de